Muy buenos días a toda la audiencia de puroperiodismo.com desde San José, Costa Rica. Les saluda Edgar Fonseca, editor. Presentamos una de las conversaciones periódicas, una de las entrevistas periódicas que tenemos con protagonistas del acontecer nacional e internacional. En esta oportunidad conversamos con la embajadora de Israel en San José, Michal Ard-Jeb, quien ha atendido la invitación de Puro Periodismo para conversar con ocasión de un aniversario de un acontecimiento que ha estremecido al mundo a lo largo del último año, que es el ataque terrorista del grupo Hamas en el sector fronterizo Gaza-Israel, y que ha desencadenado quizá el mayor conflicto militar de las últimas décadas en la zona del Medio Oriente. Nos acompaña tanto la señora embajadora como el doctor Carlos Murillo Zamora, eh, analista internacional y catedrático de la Universidad de Costa Rica, quien ha estado compartiendo con la audiencia en diferentes momentos un análisis sobre los acontecimientos, las causas y las posibles implicaciones de lo que se está viviendo en el Medio Oriente. Muy buenos días, señora embajadora. Hola, buenos días, mucho gusto. Y muy buenos días, don Carlos. Buenos días, embajadora Edgar, un placer compartir este espacio. Compartimos en un momento en que suena, entre comillas, extraño decir la palabra celebración, pero compartimos en el momento en que se da el primer aniversario del ataque del grupo terrorista Hamas al sector fronterizo Gaza-Israel, y que ha desbordado una guerra de implicaciones aún por verse, dada la magnitud de la ofensiva militar israelí y de las posibles implicaciones con sus contendores en el Medio Oriente. Señora embajadora, al cabo de un año de este acontecimiento, usted apenas tenía 2 meses de haber llegado, ni siquiera 2 meses de haber llegado a San José, cuando se dio este ataque terrorista que causó la muerte de al menos 1.200 personas, el secuestro de 250 personas y un estado de desolación y devastación en este sector fronterizo limítrofe de Gaza-Israel. ¿Cuál es su balance? ¿Cuáles son al menos tres conclusiones fundamentales que usted saca de lo que pasó, de lo que está pasando y de lo que podría ir a ocurrir en semanas y meses venideros? Adelante. Entonces, en el Medio Oriente vemos, de hecho, dos ejes en acción. El eje yihadista, liderado por Irán, que busca y promueve violencia y terrorismo, y vemos que durante décadas Irán ha armado y financiado y construido todo un red de organizaciones terroristas en la región, como Hamas a Gaza, Hezbollah en el Líbano, los Houthis en Yemen y más. Y de hecho, esta destrucción llega más allá. Vemos las mismas armas iraníes también usando contra el pueblo ucranio. En el otro lado vemos el eje moderado. Israel es parte de este eje junto con países como los Emiratos Árabes, Jordania, Egipto, Arabia Saudita. Es un eje que busca y promueve la paz, la prosperidad, la reconciliación en la región, y está liderado por los Estados Unidos. El 7 de octubre 2023 vemos el eje yihadista que atacó Israel muy brutalmente,
con más de 3,000 terroristas que infiltraron y violaron, torturaron y asesinaron más de 1,200 personas inocentes y secuestraron 251, y hoy 101 personas permanecen en cautiverio, incluido 2 niños pequeños, 13 mujeres y muchos ancianos. Todavía, todo este año, de hecho, Israel fue atacado de 7 frentes en total. Pero un año después, vemos que el eje moderado está ganando, está logrando, se impone a la eje yihadista. Estamos a punto de liberar Gaza del yugo de Hamas y de liberar al Líbano del yugo de Hezbollah. Ahora el problema es cómo asegurar que estas organizaciones terroristas que son ahora muy débiles, cómo asegurar que no recuperen el control. Por ejemplo, necesitamos que un eventual acuerdo de alto al fuego incluye controles muy fuertes de seguridad para evitar contrabando de armas hacia Gaza y Líbano. Con la ayuda de países de eje moderado, creo que podemos empezar un proceso de desradicalización que puede cambiar toda la región y empezar un camino hacia la paz, un futuro mejor de paz y reconciliación. Gracias. Puroperiodismo.com desde San José, Costa Rica, en esta conversación que estamos sosteniendo con la embajadora de Israel en San José, Costa Rica, Michal Gur Aryev, quien posee, según sus referencias bibliográficas, una maestría en estudios de paz y resolución de conflictos de la Universidad Hebrea de Jerusalén, bachiller en Derecho de la Universidad de Cambridge, con una experiencia como directora de Asuntos Económicos para América Latina, el Caribe y África en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, y ahora en este tiempo en que ha estado como embajadora en San José, Costa Rica, en que le ha correspondido uno de los momentos más convulsos en la situación histórica de Israel. Se considera el ataque de Hamas del 7 de octubre del 2023 como el peor ataque ejecutado contra el Estado de Israel desde el Holocausto en los años 40, y eso pues tiene unas dimensiones de comparación realmente de extremísima gravedad. En la conversación participamos con el catedrático de la Universidad de Costa Rica, doctor Carlos Murillo, quien ha hecho referencias a los acontecimientos del Medio Oriente, y le menciono, doctor Murillo, la señora embajadora acaba de mencionar la posibilidad de ir a un cese del fuego, a pesar de que el primer ministro Netanyahu se ha opuesto totalmente y dice que eso no es factible mientras no haya destrucción de Hamas, y ahora pues con la invasión en el sur del Líbano. Pero la señora embajadora plantea esa posibilidad de un cese del fuego. Dentro de los acontecimientos que se están viviendo en el Medio Oriente, dentro de la fluidez y de la vertiginosidad y además de la brutalidad de los acontecimientos que el mundo es testigo ahí, ¿cuál es su balance tras un año de ese ataque terrorista, la reacción militar implacable de Israel hasta la fecha, y los escenarios que se están manejando de invasión de Israel, de contraataque hacia Irán,
como posibles represalias por parte de Israel. Sí, gracias, Edgar. Lo primero que tenemos que entender es que tras los ataques de Hamas del 7 de octubre del año pasado, Israel recurrió al legítimo derecho de defensa que tiene todo Estado. Ahora, aquí hay que entender un elemento que es importante, ya que mencionaste el ataque de Irán a territorio israelí de hace unos pocos días. O sea, las acciones de Israel frente a Hamas y frente a Hezbollah forman parte de las operaciones militares contra grupos milicianos fundamentalistas radicales. Es parte de lo que se conoce en relaciones internacionales como una guerra híbrida, mientras que las operaciones con Israel se enmarcan en términos de las guerras, para diferenciarla, la guerra tradicional. O sea, como la señora embajadora mencionó, eh, sin el apoyo de Irán a Hamas, a Hezbollah, a los hutíes, porque no hay un frente desde Yemen, que este otro grupo fundamentalista islámico realiza ataques contra territorio de Israel. Estamos viendo un conflicto que va más allá del caso específico de Gaza, por una parte, y del Medio Oriente en general. O sea, tiene una dimensión internacional relevante, incide en el precio, por ejemplo, del petróleo, en las elecciones en Estados Unidos, en la guerra en Ucrania. Ahora, aquí hay algo fundamental que es necesario entender. O sea, el y eso a veces suena contradictorio para muchas personas. En términos de resolución de conflictos y de negociaciones internacionales, hay que buscar el momento propicio para negociar un cese el fuego de duradero, porque se trata de restablecer la paz en el Medio Oriente, de que Israel tenga el derecho a la existencia y a la seguridad, y lo mismo le pasa al pueblo libanés. Recordemos que Hezbollah ocupa territorio libanés y no es el gobierno del Líbano. Entonces, hay una serie de factores que es importante tener en cuenta, y también la embajadora mencionó el caso de algunos países árabes que juegan un rol que a veces resulta un tanto ambiguo, como el de Qatar y Egipto, que es participar en las negociaciones y conversaciones con Hamas, pero en otros momentos, por ejemplo, Qatar ha sido un aliado definitivo de Hamas, suministrándole dinero que se suponía desde la lógica de Qatar iba a llegarle al pueblo palestino, pero terminó siendo utilizado para construir toda la red de túneles, tanto en Gaza como en Líbano, y para suministros militares, no para rescatar al pueblo palestino de esa opresión de muchas décadas por parte de estos grupos radicales. O sea, es un juego en donde hay actores principales, pero también hay un nivel regional que hay que considerar, Edgar. Puro periodismo.com desde San José, Costa Rica, en esta conversación con la embajadora de Israel en San José, Michal Gurayev, y el doctor Carlos Murillo Zamora, catedrático de la Universidad de Costa Rica, sobre las implicaciones de la guerra en la Franja de Gaza, ahora extendida al Líbano, y la posibilidad que sea un conflicto de mayor implicación regional en el Medio Oriente. Señora embajadora, usted apenas 4 meses después de haber asumido como diplomática de Israel en San José, concedió una entrevista y dijo en esa entrevista la siguiente frase: no deseamos esta guerra, fuimos atacados por Hamas y nos defendemos. Esta guerra es solo contra Hamas. No tenemos una guerra contra el pueblo de Gaza.
Mi pregunta, cuando usted habla de que no tenemos una guerra contra el pueblo de Gaza, ¿es que usted cree que inexorablemente se vaya a tener que dar ese reconocimiento a la coexistencia del pueblo palestino y el israelita en esa zona tan conflictiva? Entonces, Hamas tiene control absoluto de Gaza hace 17 años. Durante todo este tiempo, usó el dinero donado por la comunidad internacional para construir túneles y convertir la infraestructura civil a centros de terrorismo. Tenemos almacenamientos de armas y túneles bajo de las escuelas, los hospitales, las mezquitas, las instalaciones de la ONU, y también durante todo este tiempo el sistema de educación de Gaza de hecho enseña al odio, a la violencia contra los judíos, incluido las escuelas que appartienen al ONU. También enseñan el odio y la violencia, las escuelas de UNRWA. Entonces, de hecho, para mí personalmente, esto es el crimen más grave de Hamas contra su propia población. Hamas declara que para ellos el único uso de la población civil es para proteger terroristas. Así vemos cómo es una organización verdaderamente diabólico, el mal absoluto, que no tienen ningún respeto a su propia población. Vemos ahora a Gaza que muchas personas se oponen a Hamas, no quieren esta vida, no obstante toda esta indoctrinación. Por ejemplo, desafortunadamente vimos la asesinación de una jefa de una caridad. Se llama Islam Hijazi, la caridad se llama Heal Palestine, y fue asesinada, creo, el 26 de septiembre porque no quiso dar todo el dinero donado a la caridad a Hamas, y Hamas la asesinaron. Hamas es el enemigo de la población de Gaza. Sí, creo que muchas personas en Gaza ya entienden esto muy, muy bien, pero necesitamos también un proceso bastante largo de desradicalización para asegurarnos que los niños que estudiaron hasta hoy el odio empiezan a estudiar la reconciliación, la coexistencia. Y espero mucho que en el fin de este proceso de desradicalización, sí podemos absolutamente hablar de coexistencia y de paz. En otras palabras, señora embajadora, le interpreto que en la eventualidad de este proceso, que se puede tardar un tiempo prolongado, Israel está dispuesto a aceptar una nueva autoridad palestina en la Franja de Gaza. Hablamos en, no sé, tal vez 10 años en el fin de este proceso, pero en la historia de Israel se ve muy bien que cada vez estamos dispuestos a tomar también riesgos para la paz. Queremos mucho la paz, la coexistencia, y estamos dispuestos también a pagar precios
para promoverlo. Pero necesitamos un socio verdadero que nos acepta. También la autoridad palestina corriente que existe ahora, de hecho, en sus cartas fundamental no acepta la existencia de Israel y no condenó, por ejemplo, las atrocidades del 7 de octubre. Está corrupto y no tiene la confianza del pueblo. Entonces, no podemos empezar, como decir en inglés, top down. Necesitamos el primer paso, que es la desradicalización. Vemos un ejemplo muy bueno en Europa, después de la Guerra Mundial Segunda, que no empezaron allá con un proceso muy profundo de desradicalización, de nazificación, y solo después dejaron a la Alemania su independencia total, y fue un logro completo. No puedo imaginar que habría pasado si la autoridad nazista permanecía en control después de la guerra. Puroperiodismo.com desde San José, Costa Rica, en esta conversación con la embajadora de Israel en San José, Michal Arguyet, quien ha accedido a esta entrevista con ocasión del primer aniversario del ataque terrorista del grupo Hamas en la zona fronteriza Gaza-Israel, que ha desencadenado uno de los peores conflictos militares a nivel global. Hasta el momento, según las cifras del Ministerio de Salud controlado por Hamas en el sector de Gaza, hasta el fin de semana anterior eran 42.000 las muertes producto de la ofensiva militar israelita, además de cientos de miles de desplazados que se empiezan a ver también con los bombardeos de las últimas horas israelitas. Y les estoy informando en este momento que en el momento en que realizamos esta conversación, el ejército israelí anunció un ataque preciso contra lo que denunció como un centro de operaciones del grupo islamista Hamas en el hospital Shuhada al-Aqsa de la Franja de Gaza. Hace poco, bajo instrucciones de las fuerzas de defensa israelitas y de la Agencia de Seguridad israelí, la Fuerza Aérea llevó a cabo un ataque preciso contra terroristas de Hamas que operaban un centro de control dentro de dicho hospital, señaló un comunicado del ejército israelí. Estas y otras informaciones usted las puede seguir continuamente desde su sitio puroperiodismo.com. Esta conversación está en vivo vía Zoom, Facebook Live y estará pronto en las redes X, Twitter, Instagram y YouTube. Doctor Carlos Murillo, dentro de este nivel de tensión, de alta tensión, que incluso el secretario general de la ONU calificó en la Asamblea General recién pasada como el riesgo de que la zona caiga en un abismo en estos momentos, en un abismo militar. Las preguntas son múltiples, pero también las posibilidades de hallar soluciones están planteándose de un lado y otro. Dentro de esos análisis, se estima que solo una solución integral a este conflicto podría llevar al fin de esta guerra, ahorita mismo entre Israel y Hamas, Israel y Hezbollah. Y esa solución integral, según la plantean algunos, depende, entre otros, del reconocimiento del Estado palestino, de la seguridad del Estado de Israel y no de la estrategia de tierra arrasada, de victoria total que encabeza el primer ministro Netanyahu. ¿Cuál es su opinión al respecto? Mire, Edgar, históricamente se ha reconocido que en el conflicto entre Israel y Palestina, que es una parte del conflicto en el Medio Oriente,
La solución pasa necesariamente por la existencia de dos estados. Y ya Naciones Unidas en la resolución de 1947 había establecido un estado judío y un estado palestino. Y fueron los árabes los que impidieron que se consolidara el estado palestino. O sea, la solución de dos estados no es algo reciente, y han sido en alguna medida los actores regionales, sobre todo algunos países árabes, que han boicoteado la existencia de un Estado palestino sólido, y en alguna medida utilizan esos estados árabes, desde mi perspectiva, al pueblo palestino como una carta para presionar contra el Estado de Israel. Y entonces ahí entramos en un segundo nivel de conflicto, que es el conflicto árabe-israelí. ¿Verdad? Y hay que agregar, y recordemos porque a veces hay una confusión, hay que agregar a Irán, que no es un país árabe, es un país de ascendencia persa y que persiste, y lo dijo la semana pasada el ayatolá, que hay que destruir a Israel, porque no tiene derecho el pueblo judío a existir. Entonces, la solución, reitero, pasa por la existencia de dos estados, uno palestino, uno judío, pero hay muchos intereses para boicotear esa solución. Y recordemos que precisamente el día 6 de octubre del año pasado había una delegación del gobierno de Israel en Arabia Saudita para avanzar en las negociaciones de establecimiento de relaciones diplomáticas. Y lo que hizo el ataque de Hamas fue precisamente boicotear un acuerdo muy avanzado entre Arabia Saudita e Israel para el establecimiento de las relaciones diplomáticas. Entonces, la solución es clara, no es fácil, porque siempre ha habido algún grupo que impide el avanzar hacia la solución de dos estados y el avanzar a una relación diplomática y pacífica entre Israel y los países árabes. Y ahí Teherán es un actor clave en boicotear todas estas iniciativas. Y termino mi comentario con una apreciación muy particular. Yo creo que hay algunos países árabes que están dejando y por eso no han presionado a Hezbollah y a Hamas a buscar una solución negociada, una presión real, porque esperan que Israel haga una especie de trabajo sucio, acabando con este tipo de milicias radicales, porque hay países árabes agotados de estar financiando la causa palestina, y que terminen esos recursos en manos de estas milicias, y no para el pueblo palestino, sino en gran medida para financiar un proyecto de carácter belicista y terrorista. Don Carlos, dentro de ese análisis que usted está haciendo, una pregunta que se concatena es, ¿y qué papel estará jugando en las próximas horas, en las próximas semanas, el eslabón del Líbano, que se suma a este conflicto de una manera de agravamiento y de mayor repercusión, de mayor escala del conflicto de Israel con sus vecinos? Es decir, yo creo que el caso del Líbano, como lo mencioné antes, hay que diferenciarlo entre el gobierno del Líbano y la presencia de la milicia de Hezbollah ocupando una gran parte del territorio libanés y restringiendo la capacidad de acción del gobierno del Líbano. En este momento, en términos militares, y lo dicen algunos especialistas militares, sobre todo europeos, lo que está haciendo Israel son ataques muy focalizados contra posiciones, cuarteles, arsenales de Hezbollah. El problema
es que este tipo de milicias utilizan a la población civil como escudos y por eso hay víctimas colaterales. No ha declarado, por lo menos que yo tenga información, Israel una guerra contra el gobierno del Líbano, sino específicamente contra Hezbollah. El asunto son esos efectos colaterales al no ser una guerra tradicional, sino una guerra híbrida. Ahora, sin duda, es necesario avanzar hacia una solución negociada. Y yo creo, y anteriormente cuando lo mencionaste, Edgar, no retomé ese punto. Yo creo que aquí Naciones Unidas y sobre todo su secretario general no ha hecho la tarea, y eso es parte de un debilitamiento de las organizaciones intergubernamentales necesarias para presionar a una salida negociada. Y aquí hay una situación que no podemos pasar de lado, que es que las tres grandes superpotencias, Estados Unidos, China y Rusia, tienen limitaciones para actuar porque están en juego otro tipo de intereses. En el caso de Estados Unidos, las elecciones del 5 de noviembre, ya a 4 semanas, la escasa certeza sobre quién va a ganar esas elecciones, porque hay posiciones encontradas muy distantes entre las dos aspirantes a la presidencia. En el caso de Rusia, la guerra en Ucrania y los intereses que tiene Rusia con Irán, que son muy estrechos y que de alguna manera limita a Rusia. Y China que juega lo que se conoce en relaciones internacionales como un balance escorado. El concepto viene del ámbito marítimo en donde difícilmente un buque puede enfrentar una tormenta de frente o un oleaje alto de frente porque podría volcar la nave, sino que tiende a inclinarse un poco para jugar con esas fuerzas. China juega un poco con su relación con Irán, con su relación con algunos países árabes, sus intereses en materia energética, comprándole gran parte del petróleo a Irán. Y no hemos mencionado durante esta conversación un tema que es fundamental, que es la parte del desarrollo tecnológico de punta, el uso de la inteligencia artificial en este tipo de conflictos en este momento. Pero sin duda, en resumen, Naciones Unidas ha quedado debiendo mucho en esta coyuntura de los pasados 12 meses. Naciones Unidas ha quedado debiendo mucho en la coyuntura de la crisis del Medio Oriente, dice el catedrático de la Universidad de Costa Rica, doctor Carlos Murillo, en esta conversación con puroperiodismo.com desde San José, Costa Rica, con la embajadora de Israel, Michal Arguyev, a quien le planteamos la siguiente pregunta, señora embajadora. La arremetida militar por parte de Israel tras los ataques de Hamas del 7 de octubre de 2023, sin duda ha contado con el respaldo de una mayoría de la ciudadanía israelita, pero también hay sectores críticos. Uno de ellos, el ex canciller Shlomo Ben-Ami, continuamente a lo largo de este periodo ha criticado la apuesta ultramilitar tanto del primer ministro Netanyahu como de los sectores más extremistas que componen la coalición de gobierno. Y usted me decía al puro inicio de la conversación, señora embajadora, que estaban dispuestos a pagar precios a lo largo del camino. Y entre esos precios, y le retomo la idea al catedrático doctor Carlos Murillo, está el de el aislamiento internacional que está sufriendo Israel por parte de algunas naciones, incluso potencias, incluso por parte del secretario general de la ONU, quien ha sido muy crítico en cuanto a atacar y denunciar la magnitud, la acción militar israelita en su afán de destruir a Hamas en la Franja de Gaza.
¿Hasta dónde está dispuesto Israel a pagar precios? Francia acaba de anunciar y acaba de presionar para que Israel no se le vendan más armas en esta coyuntura y está presionando con otras potencias europeas al respecto. Y las ondas expansivas de esa reacción internacional llegan hasta Latinoamérica. El presidente Petro en Colombia califica de genocidio lo que ha ocurrido en la Franja de Gaza. ¿Hasta dónde Israel está dispuesto a pagar ese precio, ese costo en su imagen y en el aislamiento en las relaciones internacionales? Wow, es como 10 preguntas en una más o menos. Ok, hago un esfuerzo de responder. Ok, comencemos con el hecho que en 47, con el propuesto en la ONU que mencionó el señor, Israel aceptó, los árabes rechazaron. También después la guerra de 6 días, 67, Israel aceptó compromiso, 2 estados, etc. Los árabes lo rechazaron. Otra vez en 73, otra vez recientemente en el año 2000, Arafat rechazó la fundación de un país palestino. Y la vez más reciente es 208 con Abu Mazen. Entonces, sí creo, y hay también las pruebas, las estadísticas, que el pueblo israelí quiere la paz y todavía cuando tenemos una propuesta seria, sí tiene apoyo, pero necesita absolutamente asegurar la seguridad de Israel. Necesitamos estar seguros que el 7 de octubre no se puede repetirse, no de Gaza y no de Cisjordania. Esto es nuestra demanda. Y sí creo muy fuerte que en una situación que podemos asegurarnos de esta seguridad, sí vamos adelante. Es una respuesta a una cosa. En cuenta del ONU, empezamos tal vez con Líbano y la resolución del Consejo de Seguridad de 2006, número 1701, que declara que no pueden existir ninguna milicia armada en el sur de Líbano. Y la ONU mandó toda una fuerza, se llama UNIFIL, para la implementación de esta resolución en el terreno. Entonces vemos ahora en Líbano fallimento total del papel del ONU en Líbano. De hecho, no hicieron sus trabajos, no implementaron la resolución del Consejo de Seguridad. De hecho, como Hezbollah usa la población civil como escudos humanos, usa también UNIFIL como escudos. Tira cohetes a Israel muy cerca de puestos de UNIFIL. ¿Y qué hace UNIFIL? Nada, absolutamente nada. Entonces, sí, vemos también aquí muy claramente la, ¿cómo decir?, debilidad del ONU. Estamos, ok, puede decir que algunos de los críticos vemos a causa de los reportajes mediáticos que están muy parciales. Tenemos documentos, puedo postearlos en el Facebook de Embajada, por ejemplo, para que prueban algunas cosas. Una cosa, los números de fallecidos
que publica el Ministerio de Salud de Gaza no son fiables. ¿Qué es el Ministerio de Salud de Gaza? Es Hamas. Y cuando se ve, por ejemplo, los reportajes del ONU, hay un disclaimer, una declaración que estos números no verificables. Repita números declarando que no puede verificarlos, no sé si están verdaderos o no, pero después los medios repitan los mismos números como la verdad. Entonces no es la situación. No es muy, también el Ministerio de Salud de Gaza misma cambia los números. En particular, hace creo 2 meses desaparecieron de las listas de la Ministerio de Salud de Gaza mismo casi 10,000 fallecidos, mujeres y niños que aparentemente ahora no declara que murieron estas personas. Todavía hay en su estadística, por ejemplo, fuente para el muerto, medios, los medios. Entonces, es como un ciclo. Hay un reporte mediático en Gaza de fallecidos, entran en las listas, en la estadística, y después son reportados también si están falsas. Otra cosa muy importante es, como decimos, es el punto de la ley internacional. De hecho, según la ley internacional, según el convenio de Ginebra, cuando un lugar, por ejemplo, una escuela es usado por terrorismo, pierde su protección. Se convierte en un objetivo militar legítimo. Entonces, esto es las prácticas diabólicas de Hamas, de usar escuelas, de usar hospitales, de usar residencias, de usar el ONU y campamentos del ONU como escudos. Según la ley, estos puestos pierden su protección. Necesitamos todavía hacer el máximo posible para evitar daño colateral a civiles. Pero la culpa por este daño legal y moral es de Hamas. Es claro que cada vida civil perdida es un mundo entero, es muy, muy trágico, pero la culpa legal es de Hamas. Y también esto, los medios no hacen este mensaje. Para los medios es suficiente repetir las mentiras de Hamas, por ejemplo, diciendo Israel atacó una escuela y murieron, no sé, 100 civiles. También si saben muy bien que son mentiras. Solo dicen según fuentes a Gaza. Y así están cubiertos y pueden publicar estos títulos muy sensacionales que atiran las personas a leer más. Y no, lo siento, pero las agencias de noticias, sus objetivos no es reportar la verdad, es ganar dinero. Y lo ganan así, con títulos que saben muchas veces que son mentirosas, solo citando según fuentes a Gaza. Entonces la situación es muy, muy diferente que esto presentado en los medios. Puedo decir que aquí en Costa Rica hacemos un esfuerzo muy grande que el gobierno y también el pueblo sabe la verdad. Y me parece que en Europa hay algunas personas que logran entender, que analizar, y otros que no. Lo siento decir que en el ONU
los palestinos tienen como un lobby automático y la verdad no llega muy lejos. Tal vez no llega hacia el secretario general. Lo siento decirlo. Por ejemplo, el Consejo de Seguridad, la Asamblea General, los dos todavía hasta hoy no condenaron jamás, no condenaron las atrocidades. Esto es un ejemplo muy fuerte de la discapacidad del ONU. Puroperiodismo.com desde San José, Costa Rica, en esta conversación con la embajadora de Israel en San José, Michal Arguyev, quien ha compartido con nuestra audiencia sus impresiones, su balance tras un año del ataque terrorista del grupo Hamas en la franja fronteriza Gaza de Israel, evolucionando hacia una mayor escalada con la invasión limitada por ahora al sur del Líbano, pero que ya se siente en los suburbios del Líbano con los constantes bombardeos a objetivos militares israelitas del grupo terrorista Hezbollah y las posibles derivaciones del enfrentamiento con su patrocinador, el régimen de Irán. Don Carlos, ya entrando en la recta final de la conversación y quizá para que usted le haga a la audiencia una especie de, digamos, de escenarios inmediatos o de mediano plazo que usted ve para la evolución de este conflicto en medio del caos, de la violencia militar, de los bombardeos, del desplazamiento de refugiados y de las amenazas de que la bomba de tiempo se extienda en su explosión al resto del Medio Oriente. Sí, o sea, es una coyuntura y recordemos que en el Medio Oriente, eh, para todas las partes, incluido el pueblo de Israel, las fechas son siempre relevantes, los simbolismos son importantes y es una cuestión cultural de muy larga data. Entonces, estamos en una semana en donde hay una serie de simbolismos que es importantes. Recordemos que han pasado varios días desde los ataques con casi 200 misiles desde Irán a territorio de Israel y que mostraron la capacidad tecnológica de Israel para que sus sistemas de protección que operan en distintos niveles garantizaran la seguridad de la población civil en Israel. Ya el gobierno del primer ministro Netanyahu había indicado que habría una respuesta. Según los medios internacionales, hoy convocó a una reunión de todo el Pleno de Seguridad y algunos especialistas interpretan que no puede pasar mucho tiempo sin esa respuesta de Israel en contra de Irán, porque más allá del lado humanitario, cierto en los conflictos internacionales es que los plazos y las advertencias deben operar porque si no pierden credibilidad. Esto para indicar que estamos en un momento coyuntural que puede conducir a una mesa de negociación una vez más en varios frentes, uno en el caso de Gaza y del Líbano, otro a nivel del diálogo que se había generado a partir de los acuerdos de Abraham entre Israel y los países árabes. Eh, Otro que debería de ser un eje, pero que sabemos que Irán no está en disposición de negociar porque no reconoce el derecho a la existencia del Estado de Israel, incluso, reitero, ni siquiera del pueblo judío, pero es un diálogo de carácter regional
para evitar un conflicto armado generalizado en el Medio Oriente. Si se diera ese escenario, que es viable en este momento, estaríamos hablando de una extensión más allá de esa zona específica del Medio Oriente y no habría que descartar la intervención de potencias en la región. No hemos hablado de Turquía, pero Turquía es una potencia regional que tiene muchos intereses y que tiene divergencias tanto con Irán como con países árabes y sin duda ya lo habían la semana pasada indicado tanto Estados Unidos como Francia, Alemania y Gran Bretaña, que han movilizado tropas al Medio Oriente para defender sus intereses y sus posiciones. O sea, como dije al inicio de esta conversación, el Medio Oriente es una región clave para el mundo, no solo para los estados y los pueblos que habitan ahí, sino para el mundo, y así ha sido desde hace miles de años. Entonces, yo creo que hay que dar un seguimiento muy cercano en los próximos días a los acontecimientos en esta región para evitar que se generalice la guerra y más bien los esfuerzos se orienten hacia una solución pacífica. Señora embajadora, ya entrando en la parte final de esta conversación, de esta entrevista que hemos sostenido y que yo le agradezco su buena voluntad de aceptar el tiempo y el espacio para compartir con la audiencia. Si usted deseara compartir con la audiencia de Costa Rica y con quienes nos están escuchando en otras latitudes, una reflexión final, un punto final de la posición de Israel, de las expectativas de Israel, porque una pregunta para hacérsela una sola. ¿Está Israel dispuesto a una guerra prolongada en el tiempo por el impacto económico, el impacto social, el impacto institucional? ¿Cuál es su visión al respecto? ¿Cuál es su análisis al respecto como un punto final con nuestra audiencia? Ok, entonces yo prefiero siempre pensar en el largo plazo, porque eso que vemos en el pasado reciente, los últimos 2 décadas, es que cada vez logramos como calmar la situación en el corto plazo, pero pagamos en el largo plazo. Hezbollah y Hamas todavía se convierten más fuertes, con más armas, más peligrosos. De hecho, ahora verdaderamente estamos muy cercas a librar Gaza del yugo de Hamas y librar Líbano del yugo de Hezbollah. Y para mí vale la pena hacerlo, vale la pena terminar este trabajo más o menos, llegar a un cese el fuego en condiciones que aseguran que no puede recuperar control. Y esto es el problema también del primer ministro Netanyahu. No es que no queremos un cese del fuego, queremos claramente, pero ¿a cuáles condiciones? Queremos un cese del fuego que no nos regresa a la situación antes del 7 de octubre. Y estamos muy cerca. Creo que verdaderamente en el futuro muy inmediato podemos pasar al próximo paso, al paso de desradicalización de estas zonas. En Líbano tal vez es más simple porque hay
no solo Hezbollah, no son la mayoría de Líbano. Hay muchas otras comunidades que quieren restaurar Líbano a la normalidad, como estaba hace como 30 años antes de Hezbollah, o más de 30 años ahora, como estaba en el pasado. A Gaza es un poco más complicado encontrar quién es la persona que puede o el país, los países que pueden ayudar con este proceso de desradicalización. Pero para mí es muy necesario terminar el trabajo. Recordamos que la Guerra Mundial Segunda duraba 6 años. La campaña contra ISIS duraba casi 5 años. Entonces, si no termina el trabajo, si no termina la tarea, estos terroristas pueden regresar. Y esto en largo plazo es peor para toda la región. Don Carlos, si usted desea compartir un punto final, una reflexión final de esta conversación que hemos sostenido en esta mañana, adelante. Sí, gracias, Edgar. Y siguiendo a lo que dice la señora embajadora, mire, yo creo que el mundo está en una coyuntura y hay que ser realista. En siglos anteriores, esas coyunturas han finalizado en una guerra sistémica o más conocida como guerras mundiales. Sin duda, la esperanza es que en este siglo no haya una nueva guerra sistémica de alcances planetarios, porque la capacidad de poder de fuego que hay en el mundo en este momento es exponencialmente mayor que el que hubo en la Segunda Guerra Mundial, y además hay grupos con conductas más irracionales, no solo milicias como las que nos hemos referido, sino algunos gobiernos que están dispuestos y ir a más allá de simplemente lanzar misiles balísticos y recurrir a armamento nuclear, lo que significaría una afectación para toda la humanidad de muy graves consecuencias. De ahí la importancia de buscar una solución negociada, pero que acabe, como lo dice la señora embajadora, con lo que había antes, porque no se trata de un cese al fuego para restablecer el status quo y seguir con más muertes en todas las partes, por ejemplo, tanto en el caso del pueblo palestino como del pueblo, sino que es una solución firme y duradera para el orden internacional del siglo XXI. Señora embajadora, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Don Carlos, muchas gracias. Un placer y un gusto compartir con ambos. Desde puroperiodismo.com en San José, Costa Rica, les hemos transmitido una conversación con la embajadora de Israel en San José, Michal Gur Aryev, quien ha compartido gentilmente sus impresiones tras un año de la guerra en la Franja de Gaza, que amenaza con extenderse a otras latitudes en el Medio Oriente. Ha compartido esta conversación con nosotros el catedrático de la Universidad de Costa Rica, doctor Carlos Murillo, y la conversación ha estado en vivo vía Zoom, Facebook Live. Pronto estará en la red X, en nuestro canal YouTube, en Instagram, y por supuesto, los principales referentes de esta conversación estarán en su sitio puroperiodismo.com. Desde San José, Costa Rica, les saludó Edgar Fonseca, editor. Nos encontramos en una próxima ocasión. Muchas gracias.